Buenos días, hermanos. Aquí estamos otra vez. Voy a hacer un estudio hoy en el libro de Primero de Pedro, siguiendo donde dejamos la vez pasada. Vamos a empezar en versículo 13 de capítulo 1. Antes de empezar, vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias por otro mañana que nos has dado, otro domingo que podemos compartir y leer de la palabra de Dios. Padre, estamos en un tiempo de dificultad. Hay peligro a nuestro alrededor en la forma de enfermedades del coronavirus, de COVID. Y hay peligro a nuestro alrededor en forma de violencia, Padre, y pedimos tu protección sobre todos nuestros hermanos que se encuentran esta mañana escuchando. Oramos por todos la iglesia mundial. Padre, oramos que durante este tiempo de inseguridad, que podemos ser una fuente de luz, una fuente de consuelo, y podemos dar testimonio a la gloria de Jesucristo. Pedimos que esta mañana estés conmigo mientras comparto de tu palabra, que estés con todos los que están escuchando, Padre, y que tú, Hijo, sea glorificado, que sea levantado, que sea honrado en todo. Te damos gracias por Él, por su sacrificio en la cruz, por todo lo que nos has dado, y es en el nombre de Cristo que oramos todo. Amén. Empezando en versículo 13 de capítulo 1 de Primero de Pedro. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creáis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque todo carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra
que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, vamos a tomar nuestro tiempo a pasar por eso. Hoy nomás vamos a pasar los primeros versículos y a ver la próxima semana que nos alcanza a ver. Pero, ¿qué es lo que hace la iglesia de Jesucristo diferente del mundo incrédulo? Aquí vemos la respuesta de Pedro a esa pregunta. Los cristianos han sido redimidos de la oscuridad y la condenación del pecado y la culpabilidad, y son llamados y empoderados con el carácter de Dios mismo. Nosotros, como cristianos, vivimos en la fuerza de nuestra nueva vida que fue dado a nosotros a través del Evangelio de Jesucristo. Entonces, nuestras relaciones deben ser transformados porque no solamente vivimos en un temor reverente de Dios, sino también vivimos con un amor sacrificial uno por el otro. Lo que vimos en los primeros 12 versículos de primero de Pedro, los cuales es una oración larguísima en el griego original. No había ningún mandato ahí. No había ninguna exhortación, ningún regaño de parte de Pedro a la iglesia. No, solo había declaraciones y afirmaciones gloriosas de la gracia salvadora de Dios en Cristo. Eran verdades que son hechos para el cristiano. Entonces, hasta este punto, Pedro solo ha enfocado en lo que Dios ya ha hecho. Pero en versículo 13, empezando aquí, él cambia su atención a las responsabilidades morales a los cuales debemos aferrarnos como hijos de Dios. La palabra que significa la transición de lo que estaba hablando antes, de lo que Dios ha hecho ahora a nuestras responsabilidades morales, son las palabras por tanto. Y esas palabras nos dicen que todo, perdón, es crucial estas palabras porque eso dice que todo lo que sigue aquí de las exhortaciones, de los mandatos que está mandando que hagan los cristianos, depende de lo que vino antes en los primeros 12 versículos. Depende de la gracia y las verdades que Él nos explicó en el principio. Esto incluye nuestra elección como cristianos, incluye el nuevo nacimiento, la herencia incorruptible, etc. Entonces, el imperativo o el mandato siempre se base en el indicativo o lo declarado, ¿no? Nunca debemos poner el orden al revés. Los verdades no deben de basar en los mandatos. No, nuestra obediencia a los mandatos depende de las verdades que leímos en el primero. Entonces, cuando los ponemos al revés, eso es lo que nos lleva al legalismo, a la salvación basado en obras o basado en nuestra propia justicia. Que las cosas que Dios ha hecho no dependen de nosotros. Nosotros amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Siguiendo en versículo 13, Él nos dice dos frases aquí. Y son traducidos aquí en español como ceñir vuestros lomos y sed sobrios. En tiempos anteriores, los hombres llevaban una ropa como un vestido, ¿no? Una ropa muy floja, muy grande.
Y aunque esto les hacía parecer muy dignificados, muy agraciados como hombres, esa ropa era un impedimento a la actividad rigurosa como correr o trabajar. Entonces muchas veces era necesario que ellos juntaban la ropa y que lo fajaban en el cinturón para liberar las piernas para que podían mover, para que podían correr, para que podían ponerse a trabajar. Entonces así es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. El equivalente frase que diríamos hoy es manos a la obra, ¿no? Entonces así es lo que quiere decir Pedro cuando dice ahí ceñir vuestros lomos de entendimiento. Y la frase sed sobrios, esto invoca un pensamiento de borracho, de ser intoxicado. Entonces, sed sobrios es evitar la intoxicación mental. Se usa aquí como metáfora, pero tiene muy presente la idea de los efectos tóxicos de por ejemplo, alcohol o droga en nuestras mentes. Entonces, Él nos está llamando a una vigilancia mental y un autocontrol y una atención disciplinada a ser sobrios, no dejar que nuestras mentes sean afectados por sustancias, por cosas que nos pueden distraer de la meta. Y pues el tercer mandamiento o el tercer imperativo que vemos aquí y que es el enfoque de versículo 13 y este parte de escritura es esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces debemos dedicar cada gramo, cada onza de nuestra energía mental, espiritual y emocional a contemplar y a concentrarnos en la gracia que ha de venir. Y esta gracia, por supuesto, es la consumación de las bendiciones de salvación que leímos en versículo 1 a 12. Debemos estar anhelando, buscando, esperando que sea la realidad, ¿no? Que nuestra herencia que ha de venir, y también enfocados en la gracia que ya tenemos en Cristo a través del Evangelio, a través de su muerte y resurrección. Entonces, siguiendo el versículo 14, dado nuestra identidad y estado como hijos obedientes, Pedro ahora nos exhorta a la santidad de nuestra vida. Y este llamado tiene dos lados aquí. Tiene un negativo y el otro lado es positivo. Negativamente dice, no debemos ser conformados a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y positivamente dice, debemos ser santos así como Dios es santo. Entonces nuestra manera de vivir antes de que nos hicimos seguidores de Cristo era gobernado por nuestra ignorancia. Y esta ignorancia era de Dios, la ignorancia de la belleza de Dios, ignorancia de su intención lleno de gracia en Cristo. Esta ignorancia es lo que dio lugar en nosotros para las lujurias, para los deseos pecaminosos y hábitos pecaminosos que nos esclavizaron.
El opuesto de la santidad, el opuesto de eso, el opuesto de la ignorancia, de los deseos de nuestras vidas anteriores, es la santidad. El significado de la palabra aquí en hebrea viene de una palabra que significa cortar o separar. La palabra en griego es agios. Y esta palabra muestra la verdad que Dios es aparte de todos y de todo lo demás. Solo Él es creador del mundo. Y Él es completamente diferente de todos los demás en su carácter y también en sus hechos, en sus obras. Él es diferente completamente y aún mejor que todas sus criaturas en todos los aspectos imaginables. Eso es la santidad de Dios. Santidad entonces no solo refiere a la pureza moral, sino también implica una belleza trascendente y sin paralelo. Pero en decir esto a nosotros Pedro, él no quiere decir que debemos buscar ser completamente únicas en el universo. No debemos buscar sin paralelo. No tampoco nos está llamándonos a ser trascendentemente hermosos. No, es clave para entender lo que está diciendo aquí. Se encuentra cuando comparamos el versículo 14 con el 15. Para vivir santo, como Dios es santo, requiere que nos separamos de los deseos pecaminosos que antes caracterizaron nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Esto significa que debemos poner distancia entre nosotros y el estilo de vida que antes dominaba nuestra existencia. Significa cortarnos de cualquier cosa que nos desensibiliza a nuestro pecado. Si tú te das cuenta que tú no eres tan sensible al pecado a tu alrededor, que al ver algo que Dios aborra o que Dios odia, y estás como, sí, está malo, pero ya has entrado a ser desensibilizado al pecado. Debemos ver el pecado a nuestro alrededor y odiarlo, así como Dios lo odia. Debemos ver pecado en nuestra propia vida y odiarlo, así como Dios lo odia. Entonces tenemos que cortarnos de cualquier cosa que nos hace perder la sensibilidad al pecado, o que hace borroso nuestra visión espiritual, o cualquier cosa que promueva nuestra naturaleza pecaminosa. Si tú te das cuenta que cuando haces algo siempre terminas pecando, terminas haciendo cosas que no quieres hacer, ¿por qué sigues con esa cosa? ¿Por qué no te cortas de esa cosa? Sea un programa que veas, sea un estilo de música, sea un lugar que visitas, que vas frecuentemente, o tal vez una relación que te lleva al pecado. Nosotros estamos llamados a cortar esas fuentes de nuestra vida. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. Voy a dejarles con unas preguntas y vamos a terminar en oración después. Entonces, para estas preguntas,
como gusten, si están viendo este video en grupo, pueden ponerle pausa al video después de la pregunta, practicarlo con sus compañeros, para, no sé, para promovernos a la santidad, ¿no? Y ayudarnos a buscar maneras de ser santos como Dios es santo, y de dejar la ignorancia de nuestros deseos pecaminosos de antes. Entonces, primero, ¿qué son algunas maneras prácticas que podemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, como dice aquí en versículo 13? ¿Qué son algunas maneras prácticas que podemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento? O que podemos poner manos a la obra, pues, o que podemos preparar para trabajar, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Otra pregunta: ¿qué son algunos caminos ignorantes y autodestructivos de generaciones anteriores de tu familia, de los cuales Dios te ha redimido o te ha rescatado? Tú ves cosas de las generaciones anteriores que Dios te ha mostrado y que te ha quitado eso de tu vida. Hay que darle gracias a Dios, hay que alabarle a Él por habernos quitado de esa esclavitud, por habernos redimido de eso. Otra pregunta: ¿cómo parece la santidad o cambios prácticos en tu vida? ¿Cómo sería separarnos de la ignorancia de los deseos pecaminosos de nuestra vida anterior ahora? ¿Qué cambios debemos de estar haciendo para buscar la santidad? Otra pregunta: en tu vida, los fuentes de entretenimiento que tienes, sea música, películas, programas, o tus fuentes de noticias, los medios sociales que frecuentes, ¿te están ayudando a preparar tu mente para acciones piadosas o acciones santos? ¿O al contrario, están preparándote para acciones impíos o acciones pecaminosas? Otra pregunta: ¿qué patrones has heredado de generaciones anteriores de tu familia que necesitas cambiar para que seas saludable, santo y feliz? ¿Qué hay cosas? ¿Qué son las cosas que ves en ti que dices: ay, soy como mi padre, o así soy como mi madre, me salió ese mal característica? ¿Qué son esas cosas que no te gustaba de las generaciones anteriores, pero que veas en ti mismo también que necesitas cambiar, que necesitas buscar a Dios para ayudarte a salir de eso? Y últimamente, ¿cómo podemos orar por ti? Si tiene peticiones de orar, puede comunicar con cualquiera de nosotros, que ponemos videos aquí o mensajes, y puede hacer sus peticiones con toda confianza. Les quiero a todos y vamos a terminar en oración. Dios Santo, te damos gracias por otro día, que podemos abrir tu palabra sin temor de persecución, y que podemos leer la palabra tuya a nosotros en este momento,
lo que tú nos estás diciendo, Padre. Oramos que tu Espíritu habla a cualquiera que esté escuchando, Padre, y que recibe un ánimo, un consuelo, una exhortación o un regaño si necesita de ti, para que seamos más como tu iglesia. Como vemos aquí, la iglesia de Cristo debe de verse diferente del mundo. Debemos ser diferentes. Debemos tener evidencias claras en nuestras vidas de cómo tú nos has apartado del mundo, como tú nos has hecho santo a través del evangelio de tu Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias por habernos salvado. Padre, oramos por los que están escuchando que no han experimentado tu gracia salvadora, que no han experimentado la regeneración de sus espíritus y el nacimiento nuevo. Oramos, Padre, que tú puedes llegar a ellos y tú puedes salvarlos, Padre. Puedes darles la fe para arrepentirse, para entregarse a ti, para que cambies su vida, para que les quitas de sus deseos ignorantes y pecaminosas, y les das nuevos deseos para la santidad y para ti. Te damos gracias por Cristo, te damos gracias por todo lo que Él hizo por nosotros. Es en su nombre santo que oramos todo. Amén. Dios les bendiga a todos. Les queremos mucho.